Buenas Buenas, noches. buenas noches. Buenas Hola, noches. buenas noches. Teníais un ejercicio, teníais que poner en marcha unas determinadas normas, unas pocas normas. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué me podéis comentar? ¿Quién me quiere comentar algo? Mientras que se van incorporando la gente. ¿Os acordáis que la semana pasada estuvimos viendo los límites y las normas? Que una de las actividades que eligieseis 2 o 3 normas o límites que poner y donde habéis tenido dificultades, donde te habéis atascado, donde queréis preguntar o simplemente comentar. Quien lo haya puesto en marcha y quien lo haya hecho. ¿Vale? María del Mar, por Vale. favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es que con la cámara no me conecto porque tengo problemas con el ordenador y me he puesto con el otro. Ok. Vale, entonces yo hice con mi hijo, que tiene 13 años, le estoy poco a poco que me ayude a tender la ropa, el proceso de la ropa. Ajá. Poner lavadora, le he enseñado a poner la lavadora, esto es poco a poco, ¿no? Pero cómo se echa el detergente, dónde se echa el detergente, el suavizante, luego a recoger la ropa, a doblarla, a meterla en los cajones respectivos, o sea, en lo que es el proceso de la ropa. Y Sí. vamos trabajando eso pues todos los días un poquito. Cuando le plancho la ropa digo, venga, ahora te la tienes que guardar cada cosa en su lugar. Y de momento, pues ahí vamos, reniega un poquito, y dice, jolín, digo, hijo, es tu ropa. Digo, así que tienes que guardarla. Digo, si no, yo te la dejo aquí y ya está, y se acabó. Y entonces al final la guarda. Renegando un poquito, pero bueno, la guarda. Ok. Eso es lo que he elegido yo, porque a él le cuesta todo mucho. Y entonces eso es lo que yo he elegido de tarea así, en puesto de ponerle 2 o 3 tareas, sino como un global que engloba todo lo que es la ropa. Vale. El proceso de lavar y todo. ¿Qué dirías, María del Mar, que te ha funcionado? ¿Qué me ha funcionado? Sí, a la hora de decírselo, una actitud, una manera de decírselo, ¿qué es lo que te ha funcionado? Bueno, pues yo se lo he dicho de buenas maneras, Sí. siempre. De buena manera, le he dicho que tiene que colaborar en casa, que ya va siendo más mayor, que si yo un día no puedo porque estoy mala, no puedo subir porque la ropa la tengo, la lavadora arriba en la terraza. Y entonces, claro, pues hay que subir la ropa, hay que tenderla arriba y entonces subir. Y digo, si yo estoy mala algún día, pues tú me tienes que ayudar y colaborar en casa, que no estamos solos, que también está la bisabuela, que vivimos mi madre, mi abuela, todas en casa. Sí, sí, somos 4 generaciones en casa. Ostras. Sí, sí, está mi abuela, mi madre, yo y mi hijo, o sea, bueno, y mi marido también, los 5. Entonces digo, tienes que colaborar y participar en lo que puedas. Yo no te voy a poner cosas difíciles y conforme vayas avanzando te iré complicando un poco la cosa, pero de momento empezamos con cosas sencillas. Okay. Y bueno, pues al final me niega un poquito, pero me ayuda en ese aspecto. Pasos que señala María del Mar. Primero, ir empezando con cositas que puedan ser fáciles y que puedan ser ágiles para ellos, ¿vale? Segundo, decir las cosas de manera cariñosa y de manera afectiva. Que no se convierta en un conflicto ni se convierta en un problema. Es que tienes que hacer la ropa, es que tienes que lavarla, es que no lo has hecho. Otra de las cosas que nos pasa muchas veces a los padres es que renegamos cuando no hacen determinadas cosas. En lugar de acordaros, reconocerlos cuando lo están haciendo. ¿Qué tendría que hacer María del Mar ahora? Que creo que lo está haciendo. Oye, muy bien, oye, gracias, oye, estás cogiendo responsabilidades. Es decir, reconocerlo de tal manera que él se sienta que es útil. ¿Vale? Sí, eso sí es verdad, que cada vez que termina una tarea le digo muchas gracias. Está muy bien, o cuando se equivoca también le rectifico y digo, mira, digo, esto se dobla así y se guarda en este cajón. O sea que lo mismo que le rectifico, lo mismo que le digo que lo ha hecho bien. Una cosa muy interesante es el acompañamiento que nosotros hacemos al principio. Ponemos la norma y no tenemos que esperar que lo hagan por ciencia infusa, sino tenemos que acompañarles, tenemos que enseñarles, tenemos que decirles,
pero sin estar renegándoles, sin estar regañándoles, ¿vale? Sino al contrario, fijarse siempre en esa parte de reconocimiento y en esas cosas positivas, ¿vale? Y otra cosa que me parece muy importante y que María del Mar también señalaba. Aquí no se trata de que nos ayudan. Aquí no se trata de que lo hacen porque yo no llego, porque yo no puedo, porque estoy enferma y lo tienes que hacer tú. Aquí lo hacen porque es una manera de colaborar todos juntos en la misma dirección. ¿Se entiende esta pequeña diferencia? Creo que ahora mucho en el discurso está cambiando el hecho de que muchas mamás es que mi marido me ayuda, es que mis hijos me ayudan, es que hacen cosas. No, aquí no se trata de ayudar. Y creo que os lo he dicho en muchas ocasiones. Si no cambiamos nosotros el lenguaje, ellos no lo van a entender. Y digo ellos porque normalmente son ellos. Pero eso tampoco ocurre siempre, ¿vale? Entonces, no se trata de ayudar, se trata de acompañar y de que estamos en una convivencia y que todos tenemos que hacer determinadas cosas, ¿vale? Más cositas. Quien quiera. Gracias, María del Mar. Ok. Cosas cortitas, cosas que puedan hacer, ir paso a paso, ir reconociendo en cada momento que están haciendo algo más, que están haciendo algo diferente y ellos los van a un poco sentirse como parte de, ¿vale? Esther. Sí, bueno, pues yo quería comentar que surgió una cosa que ha favorecido mucho a mi hijo y ha sido pues que, a ver, yo tenía un taller justo unos 10 minutos antes, de repente recibo una llamada del instituto y digo yo, madre mía, algo ha pasado. Y entonces, pues nada, resulta que era la jefa de estudio y me dice, mira, tu hijo está al teléfono que quiere, que se ha caído por lo visto y dice que quiere un pase para volver a casa y dice que luego viene. Y yo me imaginé todo el proceso. Digo yo, este va a venir para acá, se va a duchar de la caída y luego ya no va a querer volver y se va a cobijar aquí en casa. Digo, y se va a perder las siguientes clases. Total, que entonces digo, póngamelo. Entonces, ¿Y la edad de tu hijo? Tiene 11 años, va a cumplir 12 el mes que viene ya. Ok. Y entonces le dije, digo, Moisés, ¿qué te ha pasado? Dice, pues nada, que me he caído y digo, ¿qué te has hecho? Dice, me he hecho un raspón. Digo, ¿pero te ha hecho sangre o algo? Dice, no, ha sido una raspadurita. Digo, pues mira, ¿sabes lo que vas a hacer? Dice, pero ¿puedo ir a casa? Estaba insistiendo en venir a casa. Digo, escúchame, digo, mira, digo, tienes el centro de salud justo al lado. Digo, como te van a dar un pase de salida, digo, en vez de pegarte la caminata de venir para acá y luego irte otra vez para allá, porque aquí vas a venir, te vas a duchar y luego te vas a poner un poco así malucho, digo, y no vas a quererlo volver. Digo, hazme caso, digo, y escúchame. Digo, acércate, que te den el pase, te acercas al centro de salud, que allí te lo van a curar mejor que yo, porque yo a lo mejor te voy a querer echar agua oxigenada, allí te van a echar suero fisiológico, que no te va a escocer, digo, te lo van a limpiar bien, digo, y a lo mejor te ponen algo, alguna pomadica o algo que yo no tengo en casa. Digo, acércate y mira lo que te dicen. Yo llamo al centro de salud, que tengo yo tu tarjeta, doy tu número y le digo que por favor te atiendan y tal, a ver, o bien la enfermera o el mismo médico, a ver qué te dice. Total, que nada, y él estaba, pues eso, dudoso, ¿pero qué hago? ¿Pero cómo? ¿Pero tal? Digo, pero es que lo tienes ni a 5 minutos, lo tienes al lado, digo, no te preocupes. Y nada, entonces yo llamé y la mala suerte es que me atendió la telefonista de dentro y no dice, yo es que estoy dentro y no puedo, digo, ¿y cómo me pongo en contacto con las de afuera y tal? Dice, no te preocupes, dice, cuando llegue el crío, que lo diga, que seguro que le pasan directamente con el médico, tal. Total, que mi hijo me dice, bueno, yo cuando llegue allí te llamo otra vez para que me diga otra vez lo que tengo que hacer. Digo, vale. Y entonces ya me llamo y ya digo, a ver, digo, está en la cola, ya dice, y entonces me pasó estaba el médico ahí, dice, no, está ya conmigo, dice, ya le hemos metido aquí dentro, digo, mira qué bien, o sea que él ya solo se espabiló y él entró directamente, ya pidió su cita, porque le dije, tú ponte en la cola, pide cita y di lo que te ha pasado y pregúntale si te pasan de urgencia, y si tienen algún problema, pues cuando tú llegues, me pasas tú a mí al teléfono y yo les digo lo que ha pasado. Pero nada, él solico entró ya, se puso en la cita tal, y entonces le pasaron al médico. Y entonces le dijeron, no tiene nada, le vamos a poner una pomadica, se lo vamos a limpiar, le ponemos una pomada y puede volver perfectamente a clase. Y entonces, pues nada, se solucionó todo, fue a clase y cuando ya volvió de clase,
a mediodía, entonces pues vino y digo yo, ¿qué? Digo, ¿cómo ha sido? ¿Qué ha pasado al final y tal? Dice, ay, todo bien, dice, menos mal, dice, digo yo, ¿qué pensabas hacer? Digo, cuando te pasó lo que te pasó, dice, pues la verdad es que tenía planeado quedarme en casa y no volver. O sea que fue una responsabilidad muy grande y además me dio 2 abrazos. Primero uno al llegar, que me dijo, madre mía, me ha salido todo bien, y luego otra vez al acordarse, me dice, gracias mamá, dice, porque además es que no he perdido el examen de mates, que no nos acordamos de que tenía un examen de mates el tío y se lo hubiera perdido. O sea que ha sido genial. Cosas que te han funcionado y ir apuntando, ¿vale? La firmeza con que decimos las cosas, ¿vale? Que la responsabilidad que le damos a ellos. Muchas veces lo que hacemos es que los críos quieren protegerse y quieren que los protejamos y entonces les estamos quitando esa responsabilidad. Claro, además que en el colegio me pasaba muchísimo y digo, no, digo, esto ya no me pasa más, digo, porque cada vez que le ha pasado algo, en el cole lo cobijaba, venga, no vayas, no pasa nada, no te preocupes, y siempre digo, no, está en el instituto, digo, que se espabile y que para adelante. Déjame, Esther, que ahora me tocaba a mí, que luego me pierdo el hilo. Mirad lo que dice un poco Susana en el chat. Es decir, también una idea es que hay que empezar a hacer las cosas para darle a ellos la autonomía y la responsabilidad. Mirad lo que ha dicho Esther. Me dio 2 abrazos y me dijo, gracias por lo que me ha hecho hacer. Eso no lo hace cualquiera, ¿vale? Lo hace el que de alguna manera se siente a gusto y se siente cómodo con eso. Hoy vamos a hablar del tema de las emociones y el tema de la gestión de determinadas emociones y del estrés. Y ahí entra con que nosotros no tenemos que asumir el estrés que tienen que tener ellos. Moisés, si no llega a asumir, si llega a ir a su casa, el estrés que él le produce ir al centro de salud no lo hubiese asimilado. Exacto. No lo hubiese recogido. No hubiese crecido en ese sentido. Claro. ¿Vale? Y además has visto lo que has sido capaz de hacer, digo, tú solo, digo, estás expuesto en la cola, has pedido tu cita, has entrado y luego te has vuelto al instituto, digo, te ha salido genial. Y nada, y eso le envalentó muchísimo y se puso que, vamos, yo encantada de verle así, de verdad. Claro, y mirar, eso lo hacemos simplemente porque hemos hecho un determinado movimiento que lo hace independiente y lo hace autónomo, ¿vale? Gracias, Esther, ¿vale? Voy a utilizar tu ejemplo. Creo que este vídeo lo hemos visto y si no lo hemos visto, lo vemos que dura muy poquito. Para ver este vídeo, pulsa en el enlace que tienes abajo en la descripción con el nombre de Rabieta con Público. Mira que me gusta ponerlo. Claro, hemos visto en muchas ocasiones que lo que hacen los niños es aprender. Pero ¿cómo aprenden? Utilizan sus emociones para manejar las emociones de los papás y de las mamás. ¿Qué sentimientos nos dominan a nosotros? La pena y la lástima, sobre todo. Luego también está la culpa. Pero son sentimientos que nos hacen reaccionar y la manera de reaccionar es protegerlo o sobreprotegerlo. Muchos diréis, ¿qué hacemos en esta situación? Hay que ignorarlo, hay que pasar hay que dejarlo un ratito. Hay que entender que las emociones surgen y eso provoca unas determinadas reacciones. No solamente en los niños, sino también en los adultos. Y veremos en la segunda parte como que muchas veces tenemos que gestionar nuestras propias emociones. ¿Qué haríais en este caso? La José dice, qué pena que aprendamos las cosas cuando nuestros hijos ya son mayores. Bueno, pero es interesante porque los podemos poner en marcha ahora. No cogen las rabietas de este crío, pero cogen otras rabietas diferentes, ¿vale? O cogen otros enfados diferentes. Lo normal en estos casos es, vamos a ignorarlo. Ya os digo yo que hay momentos en los que lo ignoramos y no siempre funciona. Y cuando son adolescentes, menos todavía. Porque cuando lo ignoramos, lo que suelen hacer es reproducir lo mismo con nosotros. Y cuando nosotros le estamos diciendo algo, le estamos comunicando algo y cuando estamos transmitiendo determinadas emociones, nos ignoran. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿De qué depende? Aquí ven muchas circunstancias. Una de las circunstancias es saber de dónde viene esa rabieta. ¿Qué es lo que está ocurriendo esa rabieta? Permitidme esta tarde porque voy a hablar de niños más pequeños. Siempre estamos hablando de chavales de adolescentes o preadolescentes, ¿vale?
Y algunas de las evaluaciones ha comentado que de hablar también de pequeños. Voy a hablar de pequeños, aunque hablé también de adolescentes, pero los ejemplos que os he traído esta tarde es sobre todo con los pequeños. Pero no quiero que los focalicéis solamente con ellos, sino que los adolescentes y los preadolescentes tienen otra forma de enfadarse, de cabrearse, ¿vale? La estructura es muy parecida o muy similar. Primero saber de dónde vienen esas rabietas, de dónde vienen esos enfados y qué es lo que están tratando de expresar con esa emoción. Un crío pequeño, entre los 1 año y los 4 años, va a utilizar la rabieta. Un adolescente va a utilizar el chantaje emocional, el aislamiento, los portazos, los cabreos, todo ese tipo de cosas. Pero lo único que están tratando de hacer es de expresar unas emociones y unos sentimientos. Por eso es importante que escuchemos atentamente, no con los oídos solamente de lo que se está diciendo, sino que escuchemos un poco con el corazón, en el sentido de que veamos qué es lo que nos quieren transmitir. Un adolescente cabreado que pega un portazo a la puerta, lo he pasado mal hoy en el instituto, se han metido conmigo, me han dicho determinadas cosas. Bueno, pues tenemos que saber de dónde viene ese enfado y esa rabieta, ¿vale? Y una segunda parte es que cuando ocurran todo ese tipo de cosas tengo que analizarme yo. Y veremos un pequeño vídeo en el que lo interesante es que observemos, respiremos tranquilamente y yo aprenda a reaccionar ante esos enfados, ante esos cabreos, porque si no lo hago de una manera adecuada, pues evidentemente podemos provocar o podemos generar determinado estrés y determinada ansiedad. No solamente en nuestros hijos, sino también en nosotros, ¿vale? Empiezo por el final. ¿Cuáles son las cosas que generan o que producen que suban de intensidad a nuestros hijos? Una de las cosas que suele ocurrir es que quieren las cosas al momento. Y esto, sobre todo, suele ocurrir en la infancia y en la adolescencia. Mucho menos entre medias. Pero en esos 2 periodos, los chicos están acostumbrados a tener las cosas justo en el momento. Suele ser una etapa más egocéntrica, suele ser una etapa mucho más egoísta y evidentemente es lógico cuando estamos hablando de un niño pequeño de 1 año, de 2 años, porque está pensando en él, no está pensando en el entorno, pero nos resulta un poco chirriante cuando le ocurre a un adolescente. Pues tenemos que pensar que un adolescente se vuelve un niño pequeño en ese sentido, se vuelve un poco egoísta y se vuelve un poco egocéntrico. ¿Cómo resolver esas situaciones? Aplazar el momento de que reciban las cosas. ¿Cómo se puede aplazar? Mamá, quiero el móvil. Espérate un poquito que estoy en una escuela de padres y ahora cuando termine la escuela de padres, pues te doy el móvil. Es que me ha pasado esta tarde, cuando estaba dando una escuela de padres. Eso es un buen momento para que ellos no reciban esa inmediatez que muchas veces le ofrece Internet, le ofrece los móviles, le ofrecen las redes sociales. Mamá, quiero un bocadillo. Y va la mamá y como no le molesta, no se preocupa, no esto, y a lo mejor la mamá pues está cosiendo, está llegando recién llegada del trabajo, está viendo la tele, está descansando. ¿Pero qué hacemos el papá o la mamá? Rápidamente, como me la ha pedido mi hijo, que no se va a morir de hambre, le hacemos un bocadillo y, ¿vale? Cuanto más retrasemos esos momentos, estamos también ayudando a enfrentarse a la frustración, que lo veremos en el tercer punto, ¿vale? Otra emoción intensa, cuando ocurre algún duelo. Cuando fallece alguien, cuando se encuentran de alguna forma, pues ha fallecido el abuelo, ha fallecido un tito, ha fallecido una persona de referencia, los niños sienten un vacío, los jóvenes sienten un vacío y expresan las emociones a través de la rabia, de la tristeza, de la agonía, un poco de situaciones un poco intensas, ¿vale? Bien, tenemos que entender que toda esa intensidad de las emociones tenemos que aprender a manejarlas, que ahora os diré. Pero tenemos que entender por qué. Uno de los puntos es que una separación es un duelo. Es un duelo porque hasta que son conscientes de lo que sucede, de lo que ocurre, de lo que pasa,
pues hay una separación, papá se va, mamá se va de casa, entonces tienen que entender que ya no, la vida no va a ser igual que antes, que va a cambiar algo. Y en este sentido tenemos que entender que los cambios les suele ser un motivo de una emoción intensa. No les gusta, pero tenemos que entender que a los adultos tampoco, ¿vale? Y cuando suceden determinados cambios, nosotros también nos descontrolamos y nos descompensamos. Por tanto, el duelo y la separación pueden ser dos motivos de emoción intensa. Otra emoción intensa es que se sientan acosados, se sientan un poco atacados, ya no solamente por los padres, porque le estamos diciendo 20 veces las cosas, 30 veces las cosas, 40 veces las cosas, sino situaciones que suelen ocurrir en el colegio, con los amigos y ahora con las redes sociales. El acoso es un buen momento también para que ellos expresen unas emociones bastante intensas y una situación de estrés. Os pongo un ejemplo que me está ocurriendo ahora con un chico que estoy trabajando en un colegio en el que el aula entera tiene un nivel de ansiedad y de estrés simplemente porque este chico cada día, si no un día sí, un día no, la va liando en el colegio. Y siempre tiene algún motivo. El profesor me ha mirado mal, me ha dicho esto, ahora no me gusta sentarme en esta mesa, ahora esto y lo otro. Eso genera también muchas situaciones de estrés. ¿Qué ocurre? Que en las situaciones de acoso, como vimos también en alguna sesión, yo os recomiendo que veáis la sesión del acoso escolar, ocurre que muchos niños no quieren hablar del tema, pero esas emociones se guardan, esas emociones están dentro, esas emociones hacen que más tarde o más temprano salgan. Tenemos que ayudarles a gestionarlas. ¿Cómo ayudarles a gestionarlas? Principalmente conociendo la situación. Y mirar tanto en la familia como en el colegio, sabemos lo que está ocurriendo, o por lo menos sabemos que algo está pasando. En los casos de acoso, estar atentos, estar pendientes, estar a la escucha y de alguna manera haceros presentes, porque les va a costar hablar, ¿vale? Otro motivo es la baja frustración en el sentido de que estamos en una sociedad un poco competitiva o bastante competitiva. Los chicos tienen que dar el do de pecho para llegar a determinados ejercicios, a determinadas actividades, a determinadas asignaturas, y no todos tienen la misma capacidad de enfrentarse al esfuerzo, ¿vale? Hablábamos la semana pasada también el hecho de que cuando ponemos normas y límites le estamos ayudando a enfrentarse a esa baja frustración. ¿Por qué? Porque saben que hay unos límites y saben que hay unas normas. Aquellas familias que son más permisivas, evidentemente luego van a tener dificultades y problemas a la hora de poner normas y límites. ¿Por qué? Porque cuando yo mismo me acostumbro a que tengo lo que quiero cuando quiero y puedo hacer lo que me da la gana, cuando me ponen determinadas normas y límites me cuesta trabajo. Pues imaginaros eso en un chico o una chica de 6 años, de 8 años, de 14 años, ¿vale? La baja frustración también genera el que ellos puedan expresar determinadas emociones de una manera intensa, ¿vale? Otro punto son los celos. Los celos vistos como un enfrentamiento o una diferencia entre un hermano u otro, o entre el papá que está más tiempo con la mamá de lo que yo quiero estar con la mamá. O hay celos también entre los padres hacia los hijos, en muchas ocasiones, ¿vale? Sobre todo para los que hemos sido primerizos o somos primerizos, el primer tiempo de crianza es sobre todo de la madre, y nosotros a veces pues cogemos ciertos celos a nuestro hijo en el sentido de que lo que teníamos antes lo hemos perdido con el nacimiento del hijo. Claro, fijaros que ese tipo de celos también nos hace que en determinadas situaciones a nosotros los adultos nos comportemos de una determinada forma, o imaginaros a los niños. ¿Qué hacemos? Que enseguida les preguntamos por qué te comportas de esa manera, qué es lo que te está pasando, qué te está ocurriendo, y no nos centramos en las emociones que están sufriendo, ¿vale? ¿Se entiende? Para entender las emociones no podemos quedarnos en una rabieta, en una pataleta, en un enfado, en una tristeza. Cuando yo veo que mi hijo adolescente pega un portazo y se encierra en la habitación, algo le está pasando.
Cuando yo veo que a mi hija no le han salido bien las notas después del esfuerzo que ha hecho y se siente frustrada y se siente mal, algo le está ocurriendo. Por tanto, las emociones es algo importante para ellos y tenemos que considerarlas. Sea una rabieta, sea unos celos, sea un duelo o sea cualquier cosa. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas emociones se van enquistando y luego a los chicos hay que llevarlos al psicólogo, hay que trabajar con ellos, tienen que sacar cosas. ¿Vale? Si nosotros como padres hacemos nuestro trabajo, escuchamos, estamos atentos y los sentimos y vemos cuáles son las emociones que están generando y produciendo, esas situaciones no se van a dar. ¿Vale? O por lo menos se van a dar en menos cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, con las emociones de nuestros hijos, vamos a escucharlos, vamos a estar atentos, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir con ese comportamiento. Ahora, no nos centremos en el comportamiento, porque nosotros somos tan cazurros que nos centramos en no quiero que des portazos, no quiero que grites, no quiero que llores, no quiero que... Y le transmitimos esto cuando lo que necesita este joven, este chico en un momento determinado es expresar. ¿Vale? Luego veremos que lo que tenemos que dirigir es la expresión de esas emociones. ¿Vale? Mientras tanto, Gaby, aprovecho para leer Isi, dice, me siento muy identificada con lo que estás diciendo. Mi hija tiene 9 años y cada vez que tiene un examen es un suplicio para las dos. Sí. Y además es interesante que lo que nos está diciendo es que no sé enfrentarme a esta situación, no puedo enfrentarme a esta situación, no sé cómo puedo hacer. Ahora, ¿cuál es la tendencia nuestra de los papás? Relájate, tranquilízate, ponte a estudiar. Le estamos tratando de dar soluciones. Cuando con las emociones no se trata de dar soluciones, se trata de que un poco puedan experimentar ellos mismos esas propias emociones y hacerle frente a esas situaciones. ¿Vale? Pues vamos a ver al Alberto Soler de cómo manejar determinada rabieta en un momento determinado, ¿vale? Para ver este vídeo pulsa en el enlace que tienes abajo en la descripción con el nombre de Manejo respetuoso de las rabietas. Muy bien, estamos hablando de rabietas, ¿vale? Y da 4 ideas, 8 ideas que quiero que luego reviséis un poco a la hora de escuchar el audio. Pero básicamente es poder dejar expresar, estar atento, estar pendiente, corregir el comportamiento, no la actitud que en un momento determinado, porque está expresando determinadas emociones. Y eso es importante. Y además tiene que ser un buen momento para poder hablar luego, cuando pase esa intensidad emocional, de qué es lo que ha sucedido, qué es lo que pasa y qué soluciones le podemos dar a eso. ¿Vale? Alberto Soler aquí hablaba sobre que la rabieta sobre todo ocurre en una determinada edad. Pero no nos quedemos esta tarde solamente con la rabieta, ¿vale? Siempre hablamos de adolescentes y siempre hablamos, hoy quería un poco centrarme también en los niños pequeños. Y en ese sentido creo que se dan muchas ideas para que podamos utilizarlo también cuando son mayores y cuando son más jóvenes en ese sentido. Muy bien, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos gestionar las emociones de los niños y cómo gestionar las situaciones un poco de estrés que nos genera? Primero, tener paciencia. Mirad, una situación en donde hay una intensidad en las emociones no se resuelve en ese momento. Ese momento es para expresarse, para tratar de entenderlo, para ponernos a su nivel y para escucharlo no solamente con los oídos, sino también con el corazón. También tenemos que entender que hay momentos en los que vamos a manejar esa intensidad emocional, unas veces mejor y otras veces peor. ¿De qué va a depender? De cómo yo esté. No va a ser fácil gestionar una situación de malestar provocada por mi hijo si en casa lo que ha generado esa situación ha sido un duelo, que ha fallecido mi papá y evidentemente yo tampoco estoy bien, ¿vale? Entonces, tener paciencia de que la gestión emocional no se tiene que resolver en el momento.
Tenemos que utilizar los tiempos y tenemos que utilizar los periodos. Otro punto interesante es ayudarle a identificar a nuestros hijos las sensaciones que está pasando. ¿Qué te está ocurriendo? ¿Qué te está sucediendo? ¿Dónde lo estás sintiendo? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué es lo que sientes? ¿Vale? Las preguntas que muchas veces las hemos repasado y que encontráis casi al final de este punto. Ayudarle a ponerle palabra a esas emociones y a esas sensaciones. Porque nosotros ya hemos pasado por eso. Es posible que lo que te esté ocurriendo es que estés enfadado, que estés cabreado, que estés triste, tengas cierta congoja, ¿vale? Entonces pongámosle nombre a esas sensaciones y a esas emociones. Pero dejar de que expresen esas emociones. Corregir la manera en la que se expresa. Si está dando una pataleta, si está pegando patadas a las mesas, si está dando portazos, si está gritando, si está... Corregir la manera de expresar esa emoción. Pero es necesario un tiempo para que exprese esa emoción. ¿Vale? Y aquí quiero señalar una cosa. A veces dicen que la mejor defensa es un mejor ataque. ¿Vale? Para ver este vídeo, pulsa en el enlace que tienes abajo en la descripción con el nombre de Rabieta en el supermercado. A veces la mejor defensa no es un buen ataque. Esto ocurre y puede ser utilizable, pero no siempre va a funcionar así. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque tenemos que dejar que se expresen, tenemos que dejar que ellos puedan sentir determinadas cosas. Pero a veces, antes de que ocurran las cosas, ya nos estamos poniendo a la defensiva. Y nos cabreamos antes de que ocurran las cosas. A que alguna de vosotras me estáis entendiendo. Como sabéis que se va a liar, voy a decirle a mi hijo, con mi comportamiento, estoy cansada, estoy cabreada, estoy enfadada y no te pongas tú chulo que yo estoy peor que tú. Puede ser utilizable y acordaros siempre, si una estrategia os funciona, utilizarla. Pero llegará un momento en que él sea más listo que vosotros y os adelante. Y cuando vuelve del colegio, os mira, os observa y dice, hoy voy a liarla, porque sé que mi madre va a saltar. Eso no lo piensan, ¿eh? Eso no lo tienen aquí, ¿vale? Hasta que ellos no abren la puerta y ven cómo estáis. Ahora, si nosotros lo recibimos, como le decía Esther, con cierta firmeza, con tranquilidad, mamá, ¿me dejas el móvil? No, ya sabes que hoy el móvil no puedes tenerlo. Ahora, si él llega y dice, oye mamá, ¿puedo coger el móvil? ¿Cómo que el móvil? Siempre el móvil, ayer estuviste 5 horas. Y ellos saben que estamos intensamente y emocionalmente muy altos, ya saben que pueden meternos el dedo en el ojo. ¿A que sí? ¿Qué ocurre? Que muchas veces vamos por delante y antes de que veamos esas situaciones nos ponemos a la defensiva. Vuelvo a deciros, puede ser que en algunos momentos os funcione, pero en muchos no os va a funcionar. Y utilizamos las mismas estrategias de una manera reiterada, aunque no nos estén funcionando. Por tanto, ignorarlo puede ser que funcione. A este chico lo ignora hasta el perro, como decía ahí en el chat. Puede ser que funcione. Pero va a llegar un momento en que no esté funcionando porque este chico está aprendiendo y está aprendiendo de vuestras emociones. Y si veis que no respondéis, no va a seguir utilizando la misma estrategia y no se va a cabrear. Ahí está esa ignorancia. De que si ve que en un momento determinado estáis en el supermercado y vosotros respondéis, va a seguir utilizando eso. Pero va a llegar un momento en que si vosotros le decís, oye, esto ya no funciona, deja de hacerlo. Utilizar el ataque como una buena defensa, hay momentos en los que pueda ser útil y pueda funcionar. ¿Vale? Pero no siempre. ¿Vale? ¿Perfecto? Ok, pues dejadme que os hable un poco ahora de los preadolescentes y adolescentes y paramos un ratito y me preguntáis, me decís y comentamos más cositas. Ya sabéis que con los adolescentes es un poco diferente, ¿vale?
Con los adolescentes, como hablábamos la semana pasada, creo que hay que tener menos normas y menos límites, tenemos que estar más atentos y tenemos que escucharles. Mirad, es una etapa difícil ya de por sí. Es una etapa complicada para ellos. Entonces vamos a acompañarles en este proceso emocional. Ellos tienen una montaña rusa de emociones que a veces nosotros no sabemos ni cómo manejar, no sabemos ni qué hacer. No sé, porque le digo unas cosas amablemente y me contesta mal. Se las digo seriamente y me contesta mal. Se las digo y siempre... No sabemos cuándo va a tener esa montaña rusa. Pero pensar que son las hormonas las que están hablando. Nos pasa a una determinada edad a los adultos cuando evidentemente nuestras hormonas no están funcionando bien. Nos sentimos enrabietados, cabreados, enfadados y a veces no sabemos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que nos está pasando. Pues imaginaros eso con 16, 17, 18 años, que están emocionalmente para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Vamos a entender su etapa, vamos a escucharlo y vamos a entenderlo, ¿vale? Entenderlo no significa que cedamos en todos los aspectos, ¿vale? Entenderlo significa que me pongo en tu lugar y de alguna manera te escucho, te atiendo y me hago presente. Hay que aceptarlo, hay que comprenderlo y me diréis, sí, pero es que nosotros estamos siempre intentando comprenderlo y entenderlo y ellos no se ponen en nuestro lugar. Es que sí, yo lo entiendo y lo comprendo, pero es que no puede actuar de esa forma. Es que, ¿vale? Y eso nos genera un conflicto. Si nos genera un conflicto, algo no estamos haciendo bien nosotros. Porque evidentemente recordar que es una etapa de mucho egoísmo, suelen ser muy egoístas y suelen pensar en ellos. Entonces vamos a entenderlos, vamos a comprenderlos, pero también vamos a poner nuestras normas y nuestros límites. Ahora, las normas y los límites a través de la comunicación, a través del diálogo, a través de acercarnos, no distanciarnos. Una de las sesiones de la temporada anterior hablaba de la distancia emocional. Cuando hay algo que no me gusta de mi hijo, yo me distancio emocionalmente y no me quiero acercar. Y eso ellos lo notan. Cuando hay algo que me molesta, me distancio emocionalmente. Mirad, al principio lo utilizamos como estrategia, pero luego se queda en una costumbre. Y hay momentos en los que de alguna forma no nos sentimos bien con nuestro hijo porque no nos hace caso. Para mí, la adolescencia tiene que ser una etapa en la que aprendamos a conectar con ellos. Hablaba esta tarde en una escuela de padres sobre el ocio familiar, que también hemos comentado en alguna ocasión. Creo que es un buen momento para conectar con ellos, para hablar con ellos, para saber lo que piensan, saber lo que sienten, cómo se encuentran. Entonces, vamos a ver la adolescencia como una etapa tan bonita que nos ayude a reconectar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos están pensando más en su amigo, pero no por eso nosotros tenemos que desvincularnos y alejarnos de ellos, ¿vale? Recordar, como hemos hablado en otros momentos, que sus sentimientos, sus enfados, sus cabreos, sus tristezas tienen un propósito. Y siempre que dan un portazo, acordaros de mí y pensar, algo me quiere decir. Cuando os grite, decir, algo me está transmitiendo, y no lo que está diciendo verbalmente, sino ir un poquitín más allá, ¿vale? ¿Se entiende todo esto que estamos comentando y que estamos diciendo? Darle un espacio a las emociones, darle un sitio a que puedan expresarse y que os sirva a vosotros para conectar emocionalmente con vuestros hijos, ¿vale? Preguntas, dudas, Eusebio, si quieres comentar algo también, así yo me tomo otro traguito y me decís. Vale, mira, quería comentaros que Gaby está continuamente haciendo referencias a otras sesiones anteriores, tal, y algunos de vosotros a lo mejor diréis, pues yo esa sesión no la he oído, ¿vale? Se está refiriendo a sesiones que hemos hecho en ediciones anteriores, porque esta es la tercera edición, pero llevamos ya varias ediciones anteriores. Entonces os quería decir cómo poder acceder a estos vídeos de ediciones anteriores, porque a lo mejor os viene bien escucharlas también, de la misma forma que escucháis estas. Así que voy a compartir un momentico para enseñaros un poco brevemente cómo hacerlo, ¿vale? Vale, si vosotros entráis a nuestro canal de YouTube, a Acción Familiar Región de Murcia, que sería este,
Veréis que aquí tenéis un montón de vídeos, ¿no? Los vídeos son todos, hay un montón. Lo que pasa es que nos podemos perder con tanto vídeo. Sin embargo, si le damos a listas, en listas están ordenados todos los vídeos que hemos hecho de las ediciones anteriores. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en la tercera edición y por el momento hay 5 vídeos, ¿vale? Este numerito son los 5 vídeos que hay. Esta lista de reproducción, si nosotros la apretamos, esto sería todos los que os estamos mandando ahora, ¿vale? Pero en la lista de reproducción podemos irnos a la de, por ejemplo, a la segunda edición, que fueron 13 vídeos, y uno se mete aquí, ¿vale? Y aquí vemos los 13 vídeos de la edición anterior y tenemos también sobre nuevas tecnologías, sobre emociones, sobre negociación, sobre estrategia educativa, sobre acoso escolar, ¿vale? O sea que aquí en listas es donde mejor podéis encontrar ediciones anteriores y los vídeos que hemos ido haciendo. Pues nada más, solamente era eso. Canal de YouTube, Acción Familiar Región de Murcia, y iros a listas, ¿de acuerdo? La José, el portazo de mi hijo a las 11 de la noche, sé perfectamente a qué se debe. Es la hora límite para soltar el teléfono. Como ya lo sabemos, ¿por qué nos enfada que dé un portazo? Nos acercamos a él y decimos, oye, sé lo que está ocurriendo, sé que quieres decirme que se te ha quedado corto, pero no es buena manera de transmitirlo de esa forma. Evidentemente, en ese momento que hay una alta intensidad emocional por parte de nuestro hijo, no nos va a escuchar, incluso podemos recibir cualquier grosería. Entonces es interesante que pase un poquitín de tiempo y le transmitamos, oye, el portazo de anoche a las 11 de la noche, sé que te da rabia, que dejes el móvil, que esto, que lo otro. Pero quiero que sepas que hay otras formas de comunicármelo o de decírmelo. Y te rogaría que no diese ese portazo. ¿A que lo digo muy facilico y muy sencillo? Pues no es así. Porque a veces tenemos que ponernos serios y decirle, oye, esto no puede repetirse. Esto no tiene que ocurrir así. Esto lo que supone es que estás rompiendo tú determinadas cosas que luego tenemos que arreglar. ¿Sí? Entonces, claro, también tenemos que entender que nosotros tenemos unas emociones y que no las vamos a decir tan calmados y tan sosegados. ¿Qué ocurre? Que de alguna forma nosotros tenemos que transmitir cómo nos hace sentir. El portazo de anoche a las 11 ocurrió por esto. Yo pienso que no es el momento de dar portazos ni la manera de hacerlo y me siento frustrado, me siento mal, me siento agobiado porque, ¿vale? Y una de las estrategias que yo suelo utilizar mucho es pedirle ayuda a ellos. ¿Cómo podemos hacerlo para que yo no me sienta así y tú no tengas que dar el portazo? Porque cuando tú das el portazo yo me cabreo, yo me enfado, yo me irrito, yo me mosqueo. Yo no quiero estar así. ¿Cómo podemos hacer para que tú me expliques y me digas que evidentemente no es la hora o no te apetece dejar el móvil, pero no tengas con ello por qué pegar un portazo? Vale, aquí hago un pequeño paréntesis. Hay temas muy delicados que lo que van a generar es mayor conflicto. Por tanto, esta manera de comunicarse con ellos, de hablar con ellos, tenemos que practicarlo con cosas que sean menos emocionalmente intensas. Porque si va a generar un conflicto, no estamos resolviendo nada. Ni él se está expresando, ni nosotros nos podemos expresar como queremos. Entonces, vamos a empezar con pequeñas cosas en las que podamos ceder un poquito, como ha dicho Alberto. Es decir, si tenemos que darle el jersey rojo en un momento determinado, no es importante si lleva el azul o lleva el rojo. ¡Ay, es que no le pega! Bueno, pues si no le pega no pasa nada, pero si vamos a tener un conflicto porque lleve el jersey rojo, chica, mejor no tener el conflicto, aunque no le pegue. Y luego está la mamá o el papá, si es que no le pega, si ves, si es que va horrible, si es que no puede ser, si es que esto, que lo otro. No. Si he cedido, voy a permitirme haber cedido. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, pues bueno, tengo que ser consciente de esa cesión que en un momento doy. No demos la cesión y no digamos que te puedes poner el jersey rojo si luego vamos a estar rezando al lado de él. Pues míralo,
pues fíjate, y esto, y además no le calentamos la cabeza al niño, se la calentamos a la pareja. Pues ves cómo va, pues esto que lo otro, con la idea de que nos escuche también el niño. ¿Sí? Entonces, si he dado ese paso de ceder, vamos a entenderlo, vamos a aceptarlo, oye, y de alguna forma que sea útil esa situación. Recordad que lo interesante es que puedan expresar esas emociones. El cómo ya lo veremos, ¿vale? María Dolores Sánchez dice, yo le digo, el que rompe, paga. Siempre que se lleve a efecto. Porque luego rompen cosas y nos cabreamos nosotros. ¿Ves? Si es que ha roto la mesa. Si es que fíjate, es que ahora lo vas a pagar tú. Y le estamos amenazando y le estamos diciendo y luego arreglamos la mesa y el que lo ha pagado hemos sido papá o hemos sido mamá. Yo hay una cosa también que me ayuda y es el hecho de no solamente el que rompe paga, que a veces funciona, sino que, oye, si se rompe, tenemos que arreglarlo, yo te puedo acompañar y tenemos que arreglarlo, pero ese esfuerzo de tener que arreglarlo, de dar el pequeño dinero o esto o lo otro, ayuda. No porque lo rompan, sino porque entiendan que es una responsabilidad. Y esa responsabilidad, el primero que tiene que ceder y tiene que bajarse con él, soy yo. Lo típico, lo normal, que se rompen los cargadores o que se rompe un móvil o que, oye, yo le dejo el móvil a esto o lo otro. El esfuerzo al final grande lo tengo que hacer yo. Pero le puedo decir a mi hijo, oye, me gustaría compartir esto contigo. No es solamente el hecho de que tú eres quien lo paga porque lo has roto, sino que yo voy a acompañarte, yo voy a ceder una parte, yo puedo, ¿vale? Un cargador que puede costar 5, 6, 8 euros, oye, tú tienes ahorrado, yo te pago una parte, pero tú tienes que poner otra parte. Eso ya sirve. ¿Por qué? Porque si no nos vamos al ojo por ojo y diente por diente, y tampoco es eso. Luego nos vamos a que directamente son ellos los que tienen que pagar las cosas, y tampoco es eso, ¿vale? Ok. Oye, José, ¿puedes comentar lo que has dicho? Hay una norma que a mí me funciona. Ignorar pelo, ropa, habitación, etcétera. A muerte con drogas, sexo, alcohol. ¿Puedes explicarlo o alguien puede explicarlo si lo entiende? Y Josita dice, pero como no le cuesta ganar el dinero, no son capaces de valorar. Perdonad, pero ese ejercicio lo tenemos que hacer nosotros, no lo tienen que hacer ellos. Quiero decir, para que vean que el esfuerzo exige el estar ahí y que tengan un compromiso, tenemos que trasladárselo nosotros. Os lo decía con el tema de las redes sociales. ¿Cómo le decimos a nuestros hijos, te voy a quitar la wifi si luego no quitamos la wifi? ¿Cómo decimos que ahora eres tú el que tienes que hacer el esfuerzo y luego no lo hacen? No nos confundamos ni seamos tampoco a veces muy hipócritas en ese sentido, porque sabemos que al final nos quitamos la wifi, no le quitamos el ordenador, no le quitamos el internet. ¿Por qué? Porque sabemos que lo necesitan. Pero si lo compartimos, estamos apoyando algo, ¿vale? Gaby, sí. Por lo que has comentado de las rabietas de niños de 3 años y dar lástima y pena. Soy maestra y tengo un grupo de 18 alumnos y de ellos 17 ya están, bueno, dentro de lo que cabe, adaptados. Pero hay una que de los unos 45 días lectivos que llevamos ha faltado 2/3 de ellos. El problema yo creo que no está en la niña, sino en la familia, porque es una madre joven que no quiere ver sufrir a su hija. Entonces, la niña, además, tiene aprendido desde el primer día que llegó que si yo lloro consigo lo que quiero. Entonces, la niña se hace pipí, viene la mamá a cambiarla, como la ve llorar, me la llevo, yo así no dejo a mi hija. Tuve que hablar con la madre, explicarle lo bueno que era que viniese al cole, que con la niña, que mira, si están los amigos, le cuentas, ¿quieres hacer pipí? ¿Quieres beber agua? ¿Quieres comer? ¿Quieres? Pero ya llega un momento en que digo, bueno, ya te callarás porque es que no hay manera. Y es eso, consigo con la rabieta que los compañeros no van a su aire, o sea, no le prestan atención, porque como cada vez que viene llora, no es no tiene ningún motivo. A ver, sí, sentimental, que querrá estar con su madre, pero que no le duele nada, por lo demás pasan de ella.
y ella pues sigue llorando hasta que consigue, pues si se hace pipí, que venga la mamá, o si vomita, porque se provoca el vómito, se mete con lo pequeña que es, los deditos dentro de la boca. Entonces estamos con esa. Y la madre, pues nada, yo ya le dije, mira, no, el día que se quede, vomite, se haga pipí, lo que sea, tienes que aguantar y si la ves llorar, no pasa nada, que no le va a ocurrir nada, que está bien con los amigos. Pero no, la madre cada vez que viene a cambiarla, se la lleva. Entonces siempre damos un paso atrás en vez de un paso hacia adelante. Ok, permíteme una cosica. Muchísimas gracias por poner ese ejemplo que me ayuda a aclarar una cosica. Fíjate, sin querer, estamos descalificando a la madre. No, pero yo no la quiero descalificar, pero es lo que veo, que quiere proteger a la niña y al revés. Sí. No la deja. Pero fíjate, en la manera un poco de decírselo, yo creo que tendrías que dejarla, yo creo que tendrías que los amigos le están ayudando, que esto y lo otro. Quiero decir, a mí me pasa muchas veces como terapeuta que sin querer o con mis palabras lo que estoy haciendo es descalificar la función de esta madre, ¿vale? Te lo digo por lo siguiente. Hay manera de transmitirle porque al final el problema lo va a tener ella. Al final quien tiene que bregar con esta situación va a ser la mamá. Y la verdad es que en este sentido, fíjate cómo suena esto, no lo sé, ¿vale? Pero fíjate cómo suena. Oye, entiendo la verdad es que te lleve a tu hija porque estás queriendo protegerla, estás queriendo cuidarla y creo que es muy honesto y muy loable que lo haga. Y evidentemente no sé si eso va a funcionar o no va a funcionar, pero creo que es lo que tienes que seguir haciendo porque es tu manera de protegerla. Esta mamá enseguida va a pensar, ostras, es que hay otras maneras de protegerlo. Y entonces va a acudir a ti como profesora y como experiencia que tienes 20 niños. ¿Me estoy explicando? La idea es, tú tu trabajo lo estás haciendo, que es proteger a tu hija, cuidar a tu hija y, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros lo vemos desde fuera y vemos, no está dejando que su hija sea responsable, no está dejando que su hija se autocontrole, no está dejando que... Y sin querer, con nuestras palabras, lo que estamos haciendo es descalificarla en ese sentido. Ahora, si tú la reconoces, lo estás haciendo lo mejor que sabes, como tú crees que es conveniente, como tú esto, como esto. Ahora, cuando tenga el problema, va a acudir a ti y te va a decir, oye, creo que no estoy haciendo lo correcto porque fíjate, mi hija me llora, porque me pasa igual en casa, ¿qué puedo hacer? Ahí es cuando tú le puedes decir, creo que tienes que dejarla, tienes que ampliarla, creo que... Es decir, como profesores, como terapeutas, muchas veces vamos por delante. Y nosotros sabemos que van a tener un problema. Pero claro, al decírselo a esa mamá o a ese papá, lo que estamos haciendo un poco es, sin querer, descalificarla. Vamos a recogerla, vamos a decirle que lo está haciendo lo mejor que sabe y en un momento determinado que ella vea el problema, verás cómo acuden a nosotros, en este caso a ti. Sí, eso veo. La niña, según la madre, que falta por enfermedad. Pero yo creo que más que por enfermedad es porque ella no quiere oírla llorar. Pues nada, ahí vamos. Yo creo que terminaremos el curso así, que no hay manera, ¿eh? Porque sí. no. Hasta que estate atenta, Loli, hasta que ella diga, estoy desesperada, no sé qué hacer, cómo lo hago, porque ya está pidiendo ayuda. De momento todavía no está pidiendo ayuda porque está llevando esta situación. ¿Vale? Vale. La José dice, a veces cuando son adolescentes hay que no darle importancia a pequeñas cosas como que se vistan o se peinen de una manera o de otra, porque tienen un desorden particular en su vida y en su historia, ¿no? Josita dice, mi hijo ha perdido el dinero de la excursión, se lo he vuelto a dar, pero ganándoselo. Durante una semana tiene que lavar los platos. Bien, son estrategias que nos sirven a resolver comportamientos. Pero hoy acordaros que es la gestión de emociones y la gestión del estrés. Y hay que gestionar el estrés de los chicos y de las chicas fijándonos también en nosotros mismos, ¿vale? Y doy paso a la segunda parte. Luego volveremos a retomar. Y vemos un segundo vídeo, a ver si... Seguimos gestionando rabietas, ¿vale? Y escuchamos a Miriam diciendo lo siguiente.
Para ver este vídeo, pulsa en el enlace que tienes abajo en la descripción con el nombre de la fórmula del stop. Vamos un poco flojos en el manejo de emociones. Pero fijaros lo que plantea Miriam, es muy sencillo, es decir, parar, respirar, observar y proceder. Es muy sencillo con los niños, porque entendemos que son niños, que no nos entienden, que no nos comprenden, que no saben lo que queremos decir. ¿Qué nos ocurre cuando ya van creciendo? Que como ya pensamos que nos entienden, tienen que hacer todo lo que nosotros decimos. Pero no hacemos esos pasos, no paramos, no respiramos, no observamos, porque el adolescente que está dando un golpe nos está queriendo decir algo. El adolescente que nos da un grito está queriendo decir algo. Vamos a estar atentos a lo que nos quiere decir. Y no lo que suelte por la boca, sino realmente lo que le está ocurriendo con sus emociones. Y en este proceso hay un punto importante que a mí me parece interesante, que ya lo vimos también en una sesión en la edición anterior, y es el que nos demos cuenta de nuestras propias emociones y nuestros propios sentimientos. Comentar a una compañera que también ha dicho que son iguales, que yo no doy ni una charla igual, es decir, que son todas diferentes y siempre hay notas discordantes o notas que son distintas, ¿vale? O sea que aunque se repitan algunas cosas, otras muchas también son nuevas. Entonces, hay algo que como padres tenemos que hacer en ese sentido. Y que tenemos que tener en cuenta. Primer punto, que las emociones, cuando son intensas, también nos afectan a nosotros. Y hay dos cosas que nos suele ocurrir. Una, tendemos a sobreproteger. Cuando tenemos miedo, cuando estamos agobiados, cuando estamos sorprendidos, pues lo que tendemos en algunos momentos es a sobreproteger a mi hijo. No quiero que salga, no quiero que vaya al colegio, como vemos que está llorando, que está sufriendo, la mamá que ha comentado Loli, evidentemente su instinto lo que le hace es sobreprotegerla. Tener en cuenta que ella está pensando que es su mejor acción o es lo que tiene que hacer para cuidarla, para protegerla. Pero emociones intensas también en los papás lo que nos provoca es que cometamos errores y ponemos castigos excesivos, ponemos castigos que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo, con lo que está pasando. Uno de los ejemplos que muchas veces hemos puesto es castigarlos con el ocio y el tiempo libre. Ya no va a fútbol, ya no va al karate, ya no esto, ya no lo otro. Vamos a pensar que cuando nosotros nos enfadamos con nuestros hijos, también tendemos a hacer esas dos cosas. O a sobreprotegerlo, como una emoción como el miedo, como la sorpresa en un momento determinado, o los castigamos en exceso cuando nos enfadamos, cuando nos cabreamos y cuando nos mosqueamos con ellos. ¿Vale? Ahí en ese sentido tenemos que revisarnos nosotros, estar atentos también a que nosotros también se nos suben las emociones y tenemos emociones determinadas en determinados momentos intensos. En ese momento, otra cosa que tenemos que fijarnos es que no tenemos que cambiar comportamiento. O sea, lo que hacemos es fijarnos en los comportamientos, no en las actitudes. Cuando un joven o una joven viene con un examen suspenso y se enfada, se cabrea, lo que le estamos diciendo es que no grites, que no des portazos, que no llores, ¿vale? No sabéis el daño que ha hecho el hecho de decirle a nuestros hijos no llores, cuando lo que necesitan en determinados momentos, como puede ser un duelo, es llorar. Vamos a centrarnos en la actitud, vamos a fijarnos en lo que está haciendo, que es querer expresarse, ¿vale? Y en momentos de tensión lo que baja es la comunicación. Además, si os fijáis, cuando hay cabreo por parte de ellos o por parte de nosotros, solemos hablar menos, solemos distanciarnos, solemos esperar que sea el otro el que se acerque, en lugar de acercarme yo. Pensar que cuando hay algo que no nos gusta de nuestro hijo, lo que hacemos es esto. Y en algunas ocasiones nos hemos acercado y nos pega un estufío, pero no nos seguimos acercando, lo que nos hacemos es alejarnos, ¿vale?
Acordaros que este jueguecito con los dedos ya lo hemos practicado en muchas ocasiones. Pero la historia es esa, que cuando nos distanciamos tenemos que entender qué es lo que está sucediendo y siempre ver cuál es la emoción que hay detrás. Yo os propongo un ejercicio y es una idea, ¿vale? La idea es la siguiente. Durante esta semana vais a ver los diferentes comportamientos de vuestro hijo. Y sin preguntarle, vais a hacer hipótesis sobre qué está queriendo decirme. Sobre cuál es la sensación o el sentido de que se esté comportando así. No le preguntéis, porque este es un ejercicio para vosotros. ¿Por qué quiero poneros en esta tesitura? Porque cuando encontramos un sentido a lo que está ocurriendo, nuestra intensidad emocional baja. Porque lo estamos entendiendo. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando hay un conflicto de pareja o hay un cabreo dentro de la pareja y la pareja nos dice, es que me he comportado así o te he contestado de esa manera porque estoy cansada, porque estoy agotada, porque llevo un día de perros, porque me está peleando con los 20 niños que tengo en el colegio. Y entonces nosotros hacemos, porque te entiendo, porque te comprendo. ¿Qué ocurre? Que los niños, los preadolescentes y los adolescentes no tienen esa facilidad de comunicar sus emociones. Pero si yo me pongo en lugar de mi hijo y entiendo qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, o le doy un sentido, sea cierto o no sea cierto, yo voy a bajar mi intensidad emocional. ¿Me explico? Probar a ver cómo va. La historia es la siguiente. Cuando veáis un determinado comportamiento en vuestro hijo, pensar en qué le puede estar sucediendo, qué le puede estar ocurriendo, qué está queriendo expresarme con ese comportamiento. Y no hace falta que habléis, lo que quiero es que sintáis qué hacéis vosotros. Porque mi intuición es que va a cambiar vuestro comportamiento, ya no vais a estar tan cabreados, ya no vais a estar tan enfadados, porque vais a encontrar un sentido a esa reacción que ha tenido en un momento determinado. Solemos hacerlo muy a menudo con los niños pequeños, pero cuando ya empiezan a tener 6, 7, 8 años, no lo solemos hacer tanto. ¿Vale? Probarlo y empezamos la semana que viene con esa idea. ¿Qué nos ocurre? Que estos son los pasos para poder enfrentarnos a nuestras propias emociones. Primero, identificarlas. Como ha puesto Miriam, ostras, mi hijo está cansado. Es posible que yo también esté cansada. Estoy agotada, he tenido un día muy difícil, he estado en el trabajo, he estado en casa, he estado arreando con esto, arreando con lo otro, ¿vale? Es importante que identifiquemos nuestras emociones. Para identificar nuestras emociones, fijaros en las sensaciones. Si os acordáis en la anterior charla, las sensaciones son todo aquello que nos pasa en nuestro cuerpo. Me duele la barriga, me siento dolor aquí en este lado, me siento un poco que me queman las manos, es decir, quedaros un poco con las sensaciones que tenéis. Así es la manera que conectamos con las emociones. Porque cuando estoy sintiendo mucho calor en las manos o en la cara es porque me estoy poniendo enrabietada, me estoy cabreando, me estoy enfadando. Cuando siento dolor, dependiendo del dolor en algún sitio, pues me encuentro cansada, me siento agotada, me siento ya que no puedo más. Entonces, identificar aquellas emociones que estáis teniendo, ¿vale? Buen ejercicio, respirar 3 veces y observaros. Como dice Miriam, no solamente observar al otro, sino observaros vosotros. Segundo paso, aceptarla. Que es lógico que os encontréis cabreada, rabiosa, porque os han hecho un comentario, porque el otro ha tenido un comportamiento, porque estáis cansada. Entonces, aceptar esa emoción que tenéis en un momento determinado. Investigar por qué tenéis esa emoción. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Estoy cansada porque he tenido un día muy agotador, porque me he enfrentado a otras personas, porque me he tenido que poner muy seria por esto, por lo otro. Es decir, investigar de dónde viene esa emoción determinada. Y el último punto, generar cambios de segundo grado. ¿Qué significa esto?
que para que surta efecto tenemos que trabajar sobre la actitud. Si yo quiero, de alguna forma, en un momento determinado, cambiar mi manera de enfrentarme a mi hijo, para no subir en una escalada, para no ponernos cabreados, para no entrar dentro de esa violencia en un momento determinado, tengo que identificarla, tengo que aceptarla, tengo que investigar qué es lo que está ocurriendo, pero cambio la actitud. Muchas veces lo que queremos es cambiar los comportamientos. Y cuando cambiamos los comportamientos, hacemos un cambio a corto plazo. Está bien que cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, no des un portazo, nuestro hijo no va a dar ese portazo por miedo a que nosotros nos cabremos, nos enfademos, esto y lo otro. Pero no estamos yendo al origen de esa emoción. Que se siente frustrado, que se siente cabreado, que se siente enfadado. Si queremos hacer ese cambio de segundo orden, tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está sucediendo. Y cuando le encontremos un sentido, veréis que el cambio es diferente, no solamente al portazo que está dando en un momento determinado. Paso para que los tengamos en cuenta. Identificar qué nos está pasando y qué nos está sucediendo. Aceptar que es lógico que tengamos esa reacción, ese momento. Porque otra cosa que nos ocurre es que no la aceptamos y nos estamos creando un sentimiento de culpabilidad mucho mayor. ¿Vale? Vamos a aceptarlo. Estoy cabreado, es lógico que esté cabreado. Estoy enfadado, es lógico que esté enfadado. No me gusta tu reacción, sé que me tengo que comportar de esta manera. Es decir, vamos a aceptarlo y vamos a hacerlo parte nuestra. Después de aceptarlo, investigarlo y buscar qué es lo que ocurre, buscar un sentido, que es el ejercicio que os he puesto, buscar un sentido de por qué vuestro hijo o vuestra hija reacciona de esa determinada manera. ¿Qué os está diciendo? ¿Qué os está comunicando? Porque cuando averigüéis qué es lo que quiere deciros, verás cómo vuestra acción va a ser diferente. Creo que lo que te está pasando es esto, es lo otro. Si quieres podemos hablar, si quieres podemos dejar un poco pasar el tiempo, si quieres podemos hacer determinadas cosas. Pero identificarlas, aceptarlas, investigarlas y hacer un cambio. Pero el cambio tiene que partir de parte nuestra. Otra de las cosas que nos ocurre es que muchas veces queremos que el cambio lo haga la otra persona. Y la otra persona está cabreada, está rabietada, está enfadada, está triste, no puede cambiar esa emoción en este momento. Cuando suba, dejamos pasar un poquito y cuando baje de intensidad esa emoción podemos hablarla y podemos comentarla. ¿Vale? Entonces, básico e importante es que cuando nos ocurra cualquier cosa, no miremos al otro, no miremos nuestro ombligo y nos demos cuenta que nosotros estamos gestionando también nuestras emociones de una determinada forma. Esto es un cuadro que puse el año pasado que resultó gracioso y a mí también me parece gracioso. Estamos a veces hasta la coronilla, que decir, como sigáis así me tiro por la ventana, ¿no? Y los críos se quedan mirando como diciendo, sí, sí, promesa, promesa, pero no hacen nada. A veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, pero esas emociones lo que están haciendo y provocando, porque pensar que nuestros hijos se manejan con emociones, no se manejan con palabras, sobre todo cuando son más pequeños. Pero cuando son adolescentes vuelven a manejarse con emociones, ¿vale? Muy bien, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas es que busquemos nuestro tiempo, que busquemos nuestro espacio, nuestros desahogos. Una de las cosas que ayuda es que hagamos actividades físicas. Otra cosa que nos ayuda es que tengamos actividades sociales, tomarnos un cafelico, irnos con las amigas, vernos después de dejar a los críos y tomarnos un tentempié, cositas que van a aliviar la tensión. Porque tenemos que darnos cuenta que muchas veces somos nosotros los que estamos provocando esa tensión, no generándola o no provocándola, pero sí añadiendo más leña. Porque si mi hijo está a la defensiva, está cabreado, está triste por cualquier cosa y nosotros insistimos, ¿pero qué te pasa? ¿Pero qué te ocurre? ¿Pero cuéntame? ¿Pero y si sé que? ¿Pero esto? Entonces estamos generando mayor ansiedad y mayor estrés. Por tanto, si nosotros aliviamos nuestras tensiones, ya va a bajar mucho la tensión entre mi hijo y yo. Otro punto es que aprendamos a relajarnos.
aprendamos a practicar la relajación, la meditación y tantas otras cosas que nos sirven. Hay gente que lo hace a través del yoga, hay gente que lo hace a través del tai chi, hay gente que lo hace a través de un café. Pero la idea es poder relajarse, meditar, dedicarse un tiempo a uno mismo. No como papá y como mamá, sino como Loli, como Aymaya, como Carmen, como Nieves, como Gaby. ¿Vale? Otro de los ejercicios es hacer respiraciones conscientes. Lo que hablábamos también en la anterior sesión de bufar. El bufar es lo que ha explicado Miriam, de las respiraciones conscientes. Tomar aire, parar un poquito y soltar. Si lo hacéis durante 3, 4 veces seguidas, esas respiraciones conscientes nos van a ayudar a estar tranquilos, relajados y no ayudan a resolver nada. Ayuda a que yo sea capaz de observar, de estar atento y de ver cuál es el siguiente paso, el proceder que hablaba también Miriam. ¿Vale? Otra de las cosas que ayuda es que retraséis la decisión. Esto, sobre todo, por ejemplo, con los castigos. Cuando estéis muy enfadados con vuestro hijo, no ponerle castigos, porque van a ser muy exagerados, porque van a ser incoherentes, porque no van a dar en el grano que es que él responda y haga lo que yo quiera. Le va a fastidiar a él y al final muchas veces tenemos que regular. Cuando tenemos una emoción muy intensa, que estamos cabreados, que estamos enfadados, de verdad, vamos a posponerlo para más adelante. Y ya veréis cómo surgen otros tipos de consecuencias, incluso de castigo en ese sentido. ¿Vale? Entonces, si tenemos una emoción muy intensa, nos paramos, nos relajamos, nos tranquilizamos, bufamos y pasamos al hecho de la acción. ¿Vale? Pero ya lo hacemos de una manera más sosegada en ese sentido. Por tanto, darnos nuestro tiempo, hacer ejercicio, hacer nuestra vida social, tener un tiempo como personas, como Gaby, como Miriam, ¿vale? Posponer la decisión, sobre todo cuando estamos enfadados, cuando estamos cabreados. En el momento de mayor intensidad, buscar otra salida. Esto lo suelen hacer mucho los jóvenes y nosotros se lo solemos impedir. Vamos a tomar otro momento, vamos a respirar, vamos a decir, oye, espera que no estoy en un momento adecuado, déjame que luego hablamos, que luego comentamos, ¿vale? Los chicos aquí son muy cucos y cuando les decimos eso van detrás de nosotros y nos van buscando las cosquillas. Entonces tenemos que insistir. No es el momento, déjame que esté más tranquila, déjame que lo piense, déjame que pueda respirar un poquito, es decir, buscar otra salida. Acordaros un poco de la curva de hostilidad y de la curva de la emoción, es decir, en un momento en que estéis intensos, si intervenimos lo que vamos a hacer es ampliar esa curva. Entonces dejamos pasar un poquitín de tiempo y cuando ya la cosa se vaya tranquilizando es cuando podemos intervenir. Y hacer pequeños cambios. Las cosas empiezan por los pequeños cambios. No ir a querer cambiar la actitud de tu hijo a que no dé portazo. Ese tiene que ser el objetivo final. Otro objetivo intermedio. Oye, dar el portazo, puedes hacerlo de otra manera, vamos a buscar otra solución. Oye, ¿qué me quieres decir con ese portazo? ¿Me estás queriendo comunicar algo? ¿Me estás diciendo que no quieres dejar el móvil? Vamos a ver si podemos hablarlo y podemos negociarlo. Es decir, que hayan pequeños cambios. En esos cambios tiene que estar incluida la comunicación. Fundamental en ese sentido. Y otro punto que a mí me parece muy importante es que no nos quedemos en la queja. Hablemos con nuestro hijo y con nuestra pareja de lo que ha sucedido y de lo que ha pasado. Pero no nos quedemos en, es que fíjate tu hijo, es que fíjate lo que ha hecho, es que mira esto, mira lo otro, mira... Si nos quedamos en la queja, no estamos solucionando nada. Vamos a traspasar las quejas y vamos a buscar soluciones en ese sentido. Y yo os recomiendo que en el momento que os veáis quejaros mucho, miraros y mirad qué emociones y qué sensaciones y qué sentimientos tenéis. Porque ayudará mucho a entender qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando.
¿Vale? Ok, voy a descansar un poquito. Preguntarme, comentarme, decirme. A mí mi hijo Unai hace exactamente lo mismo que yo. La frustración la lleva exactamente igual que yo. En cuanto me oye respirar, porque yo sí hago mucho lo de respirar, pero a mí se me oye respirar. Porque cuando estoy caliente, es verdad que tendría que hacerlo antes. Cuando noto que me estoy calentando, es decir, venga, pues no, yo respiro ya cuando ya estoy ya en rojo volcán. Entonces, cuando él me oye respirar, ya me pregunta, ¿necesitas enfriarte? ¿Y quieres? Pero cuando a él está enrabietado, yo siempre le digo, Unai, cuando te enfríes hablamos, cariño, no es el momento de hablar, cuando te enfríes. Pero si es al contrario él, encima, entonces yo me agobio. Pero te has enfriado ya, pero es que de verdad, machito, pero es que perdón, le digo, déjame que me enfríe, pero no me deja, sigue. Le digo, Unai, yo a ti te doy tu tiempo para que te enfríes, yo necesito el mío. Entonces, claro, él no me lo deja y yo me pongo cada vez peor. Y al final recurro a lo emocional, Gaby. Claro, porque fíjate, es que ellos nos están provocando emocionalmente. Es que con el diálogo y con la comunicación nosotros podemos más porque somos adultos. Con las emociones nos pueden ellos, porque ellos están viviendo todo el día con las emociones de los profesores, con las emociones de sus compañeros, con las emociones de los papás, con las emociones de los vecinos. Entonces, claro que quiere provocarnos, claro que quiere provocarte. Claro, luego me siento culpable. Claro. Luego es decir, ¿soy tonta o qué? Luego te escucho a ti y digo, qué fácil, qué guay. No lo hago así luego. Pero para nada es fácil. Fíjate, tú has adelantado varias cosas. Primero, me tengo que respirar antes de convertirme en un volcán, ¿vale? Porque lo que suele ocurrir también es como los volcanes. Si vamos soltando poco a poco, no explotamos. Vamos a soltar poco a poco, vamos a ir diciendo las cosas tranquilamente y en cada momento y en cada lugar. Voy a respirar antes de que ocurra eso y además, para eso tenemos que ejercitarnos. No puedo enfrentarme a una emoción cuando más intensa está, porque nos dejamos llevar por lo que ocurre aquí en el estómago. No, pero es que además, cuando sientes rabia, bueno, yo es que lo he leído y todo y lo he estudiado porque es verdad. Yo lo he notado, que cuando sientes rabia eres incapaz de sentir otra emoción. Físicamente no te cabe en la cabeza. Entonces, es como un niño cuando está con plena rabieta. No intentes que, venga, cálmate, cariño, pero no lo entiendes, no lo puede entender en ese momento. Es rabia. Cuando tú sientes otra emoción y tú sientes amor, puedes sentir tristeza, pena, alegría, pero cuando sientes rabia no sientes ni amor, ni tristeza, ni pena, sientes rabia. Y hasta que no se te pasa, no eres capaz de actuar. Claro, pero cuando ocurre con el miedo también, ¿vale? Con el miedo, cuando nos paraliza, nos paraliza. O tendemos a huir o tendemos a paralizarnos. ¿Qué ocurre? Fijaros que lo comentamos en alguna ocasión, las emociones no son buenas ni malas, no son positivas ni son negativas, ¿vale? Todas las emociones son necesarias, todas las emociones van a ser factibles y todas las emociones tenemos que observarlas porque nos hacen reaccionar de determinadas cosas. ¿Qué es lo negativo? Las consecuencias de esa emoción. Una tristeza, cuando hay un duelo, es maravilloso porque tenemos que llorar, tenemos que sentir el vacío, tenemos que sentirnos mal para poder enfrentarnos a ese duelo y superar ese duelo. Ahora, lo que es negativo es estar 3 años con ese duelo, es estar 5 años en depresión. La rabia nos ocurre exactamente lo mismo. Y fijaros, hay una época con nuestros hijos que parece que estamos cabreados todos los días con ellos. Cierto. Sí es. Merece la pena porque no es cierto que estemos todos los días cabreados con ellos. Y acordaros cuando hablábamos de la distancia emocional, lo que ocurre es que cuando yo me acerco, él lo hace de otra forma para que yo me vuelva a alejar. Y parece que estamos siempre alejados, que estamos cabreados, que estamos enfadados. Y te vas a la cama, yo por lo menos me voy casi todos los días a la cama pensando que como con mal rollo, ¿entiendes? Y luego, ¿qué pasa? Que lo quieres arreglar y lo arreglas de la peor manera posible. Que dices, venga, ¿quieres un helado? Pues toma un helado. No, señor, no es así. Y te vas con esa sensación de otro día enfada, o el no.
Mi crío me llega a decir muchas veces a mí, no, si no te lo voy a preguntar, si me vas a decir que no. Y yo me he parado y me he analizado y digo, joder, si es que un 80% digo que no, es verdad. Claro, claro, porque nos adelantamos, porque la mejor defensa no es el ataque. La mejor defensa a veces es esperar a ver lo que nos están pidiendo y que nos están diciendo, con esas emociones que nos están expresando. Y además son muy cucos, porque cuando ellos te dicen, no, si sé que me vas a decir que no, pero yo te lo digo de todas formas. Y tú dices, te paras 5 segundos y dices, ostras, a que le digo que sí. Luego decimos siempre que no, pero claro, ellos juegan con eso. Vuelvo a deciros, porque ellos están las 24 horas manejándose y trabajando con las emociones. Y nosotros queremos convencerlos, queremos que hagan lo que no, pero a través de esto, no a través de las emociones. Que no salga de aquí, como siempre. Ya sabéis que estas son privadas. Pero un chantaje emocional funciona. Tú le haces un chantaje emocional a tu hijo y funciona. El problema es cuando ya tu hijo te da la vuelta y es él el que está haciendo el chantaje emocional. Entonces tú dices, ostras, me estoy equivocando. Claro. Mirar un chantaje emocional que solemos utilizar mucho los padres. Me siento decepcionado, me ha enfadado tu postura, fíjate que no creía que iba a hacer esto. Eso, mientras que los chavales regulan, perfecto, pero va a llegar un momento en el que no van a regular. Van a decir, ostras, me estás creando un sentimiento de culpabilidad y de malestar que encima yo luego me lo tengo que gestionar. Y luego mandamos a los hijos al psicólogo y al terapeuta y oye, que te lo apañe. Pero no nos damos cuenta de que ese primer paso lo hemos ido dando nosotros. Ahora, mientras que funcione y no haga daño, utilizarlo, pero que no sea por costumbre, que no sea algo rutinario, que no sea en un momento determinado, yo hago esos chantajes cuando estoy hasta aquí, pero me doy cuenta de que estoy hasta aquí, estoy agotado, estoy cansado, estoy verdaderamente mal y entonces le hago ese chantaje y me funciona. Ahora, si se lo hiciera siempre, no funcionaría. ¿Vale? ¿Por qué funciona muchas veces cuando le damos un grito a nuestros hijos? Porque no lo hacemos todos los días. Algunos sí, que lo sé. Pero cuando no lo hacemos todos los días y un día alzamos la voz, el crío se queda así y dice, uy, ¿qué pasa? Podemos utilizar las estrategias para romper en un momento determinado, pero no como rutina, no como algo que se convierta en costumbre y que se convierta en un patrón. ¿Vale? Hola. Hola, Carmen. Se me oye. Yo, no sé, muchas veces con mis hijas me cuesta bastante, les pregunto, o sea, no saben por qué están así. Están a lo mejor de mal humor y no sé qué te pasa o qué. Pues no lo sé, pues nada, pues estoy bien, pues, pero tú la ves que no, que bueno, pues tienen días distintos que cuesta bastante, pues como reconocer hasta qué emociones tienen o que yo veo una cosa pero ella no. Entonces no sé cómo dejarlo pasar, bueno, dejarlo pasar, no es que a veces ya, además son cosas tuyas, yo estoy bien, no me pasa nada, no sé cuánto, no sé. ¿Qué se hace? Tener paciencia. Me explico. Muchas veces los que tenemos interés en que saquen esas emociones somos nosotros. Porque estamos viendo algo raro, porque estamos viendo algo extraño. Mirad, a mí, por ejemplo, me pasa con la pareja. A lo mejor no ocurre nada, pero hay algún comportamiento, alguna cosa que me hace preguntarle, oye, Natalia, pero te pasa algo, pero te ocurre algo, pero esto y lo otro. Lo que estamos haciendo muchas veces es cansarla y al final dice, déjame en paz. Eso muchas veces les pasa a los adolescentes. Entonces, cuando te dicen no me pasa nada, vamos a confiar en ellos. ¿Cuál es la postura un poco nuestra? Oye, pero que sepas que si quieres hablarlo, aquí me tienes. Que sepas que si sucede algo, aquí está. Aquí estoy. Oye, si quieres, ¿vale? Siempre darle esa salida que ellos puedan comunicarse. Yo os diría que no sea solamente con vosotros, sino que pueda comunicarse con un amigo, con una amiga, que esto, que lo otro. Oye, que si te pasa algo, háblalo, que es interesante.
no nos estamos encerrando, pero además no nos ponemos un poquitín pesados. Ahora, te voy a decir otra cosa un poquitín más. Los papás y sobre todo las mamás tenéis mucha intuición en este sentido. Y sabéis que pasa algo. Entonces, cuando ocurra eso, más todavía tenéis que decirle, oye, puede ser que te ocurra algo, pero ya sabes que estoy aquí. Y esperar que hagan movimientos. Porque al que realmente le pasa algo, yo creo que hablan, ahora no lo dicen verbalmente, pero sí se acercan a nosotros de alguna forma. Se acurrucan con nosotros, nos ponen la cabeza, se acercan, nos dicen, oye mamá, es que, vale, pues vamos a estar atentos a todas esas señales que pueden ser muy visibles y que nos van a dar el siguiente paso. Pero el primer paso, ¿te ocurre esto? No me pasa nada. Bueno, yo estoy aquí para escucharte y estar atento a ver qué es lo que ocurre o cuál es el siguiente paso. ¿Vale? Muy bien. Cecilia, la pena de esos enfrentamientos es que el tiempo pasa y los días no vuelven. Y lo que podría ser un camino paralelo, si nos dejamos llevar por continuos enfrentamientos, se vuelven caminos opuestos. Creo que tenemos que seleccionar muy bien por lo que merece la pena estar enfadado. Y aquí apoyo un poco lo que decía la José en ese sentido. Vamos a ver en dónde podemos ceder, qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes. Ahora, para mí es muy importante el entender los sentimientos y las emociones, ¿vale? Eva María, al empezar a trabajar parece que le abandona. Le he dado responsabilidad y le cumple, pero pienso que los estudios pueden retrasarlo al no estar con él. Le veo raro y me siento culpable. ¿Qué debería hacer? Primero, quitarnos ese sentimiento de culpabilidad y ese sentimiento de tristeza y de pena. Esta madre que comentaba Loli, le daba pena dejar a su hija. Y ese sentimiento que es tan digno y es factible de tener, lo que le hace es de sobreprotegerla. Por tanto, lo primero que tiene que hacer esta mujer es quitarse la pena y nosotros quitarnos la culpabilidad. ¿Cómo quitarnos la culpabilidad? Esto es un proceso largo, la educación no es de un día para otro, esto va a tener sus objetivos, tengo que trabajar con mis emociones, no solamente con las de mis hijos, tengo que dejarle que ellos vayan asumiendo determinadas responsabilidades. Todo este tipo de frases nos ayuda a enfrentarnos a esa culpa, a esa pena o a esa tristeza. Y acordaros de lo que hemos dicho al principio, es decir, cuando nos enfadamos solemos poner castigos muy gordos, solemos cabrearnos mucho, pero cuando tenemos miedo y cuando queremos protegerlo, lo que hacemos es sobreprotegerlo, ¿vale? Y como dice María Ángeles, es muy difícil llevarlo a la práctica, hay que tener paciencia y ponerlo en práctica. Ahora, yo diría que esto no lo vais a aprender con el mayor, ni con el segundo, ni con el tercero. A lo mejor cuando llevéis 8, lo aprendéis. Y el 8 os va a salir tan rebotado que tú dices, ostras, ya sé cómo hacerlo con este. Y te va a cambiar toda la estructura y te va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque estamos aquí para aprender y como os dije, nosotros aprendemos de ellos. Ellos de nosotros. Pero los que nos enseñan a ser padres o madres son ellos. Los que nos enseñan con nuestras emociones son ellos. Y es la pareja, y es nuestra familia de origen, pero tenemos que aprender qué emociones estamos utilizando en cada momento. Y diréis, con los fracasos, en las emociones aprendemos. Pero con las emociones, cuando las superamos, aprendemos mucho más. Decimos, es que cuando me dejó mi novia, yo aprendí a qué tenía que hacer, a que me tengo que enfrentar a esto, a que lo otro. Pero cuando tenemos una pareja que es la nuestra, que es la que tenemos, la que podemos compartir, nos está enseñando también sobre nuestras emociones. Lo que pasa es que como estamos más tranquilos y más relajados, no tenemos esa intensidad emocional, pensamos, bueno, este es el que me ha tocado, este es el bueno, este es el que tengo que tener. Pero no, vivimos en una tendencia de incertidumbre. Unos días tenemos unas emociones, el otro día tenemos otras emociones. Pues imaginaros cuando influyen las hormonas, cuando influyen los aparatos genitales de los chicos y de las chicas y cuando influyen otro tipo de cosas.
¿Me estoy explicando o soy muy exagerado? Ok. Más. Hay por aquí un comentario de Esther que dice: a mí me cuesta mucho manejar las emociones. Cuando mis hijas tienen una rabieta o se bloquean, les digo que se vayan a un rincón o a otro lado, que se relajen y luego vuelvan. Antes le llamaban el rincón de aburrirse, que igual esa expresión no está muy bien. Y ya cuando se relajan, sí que les digo que me cuenten qué pasa, pero a veces les cuesta salir del bucle. Sí que he aprendido con mis hijas que algunas veces el problema es que los padres, al intentar controlarlo todo, provocamos el efecto contrario. Pues lo ha dicho todo ella. ¿Tengo que decir yo algo? Sí, mirar, hay estrategias que funcionan. La silla de pensar, el rincón del aburrimiento, todo ese tipo funciona. Pero ¿qué estamos haciendo? Un poco lo que ha comentado Miriam, ¿no? Pararnos, respirar, observar y de alguna manera actuar. Y yo creo que como resumen de todo lo que tenemos que hacer en la gestión de emociones, puede ser una buena idea, ¿vale? Ahora, evidentemente tenemos que ir aprendiendo día a día y todos los días van a ser diferentes y todos los días nos van a enseñar algo distinto con respecto a las emociones, ¿vale? No sé si he puesto este vídeo, dura un poquito, dura 7 minutos, pero me parece bastante interesante que lo podamos ver y escuchar porque habla de cómo gestionar o cómo ayudarle a los niños a gestionar las emociones. Pero por favor, aparte de que os lo podáis poner a vuestros hijos adolescentes o a vuestros hijos pequeños, quedaros con el mensaje, ¿vale? Y si podéis, verlo de vez en cuando, que yo creo que nos da mucha idea de cómo enfrentarnos a estas situaciones. Para ver este vídeo, pulsa en el enlace que tienes abajo en la descripción con el nombre de Cómo explicar mindfulness a los niños. Mientras que centras tu atención en la respiración, algo sucede. Así que disfrutar de vuestras emociones, vivirlas, sentirlas y dejar que ellos también puedan expresar esas emociones y esos sentimientos. ¿Vale? De acuerdo. Gaby, ¿se me escucha? Flojito, Paqui, pero dime. Nada, que me he puesto a intervenir antes y ya se me ha colado el tiempo. Pues, ¿te lo puedo comentar rápido? Sí, claro. ¿Quieres que lo estamos escuchando todo? Es un problema que se ayuda mejor. Esta semana es la primera que hemos estado con custodia compartida y yo he podido acceder a ellos los martes y mañana jueves al mediodía por la tarde. Noto a los críos que se están refugiando en las consolas, cuando en mi casa hay una norma para las consolas bueno, el martes, la verdad que el primer día tampoco puedo yo generalizar, pero me cuesta mucho trabajo quitárselo. Es como si llegan a la casa y dicen, ya he llegado, ya estoy en mi sitio, quiero hacer esto, lo deseo, como para evadirse. Tuve un problema, como no, con mi Álvaro, que es el que más me hace pulso. Y en fin, que luego me siento yo fatal, porque le puse, lo digo por la ira, lo digo por el manejar de la ira. Me cuesta muchísimo trabajo ahora mismo entre la situación que estamos teniendo y yo, que todavía tengo que gestionarme muchos problemas personales por el hecho de ahora vivir sola, una semana sí, una semana no. Para ellos va a ser difícil, pero para mí también. Entonces, lo del stop que has puesto del vídeo de esta señora, yo creo que tengo que decir stop 5 veces para centrarme de verdad, y con uno no va a ser posible. Y lo de la respiración, mi crío, cuando hago eso se me queda mirando perplejo como diciendo, ¿qué le pasa? Pero yo no puedo respirar así tranquila cuando estoy hasta aquí. Me nota respirar agitada porque necesito bajarme de ese burro que llevo. Luego me siento fatal porque al principio le pega un tirón a la tablet, que si puedo la tablet la estrello. Vale, creo que nos vemos todos. Me ayuda, Paqui, me ayuda mucho a explicarte varias cositas, ¿vale? Yo intentaría un poco bufar la respiración consciente que te he dicho. Tomar aire, pararse un poco y soltarlo de golpe. Los críos se extrañan mucho, pero tú le estás enseñando en esos momentos a gestionar sus emociones. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las tuyas.
Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que tu situación es muy particular porque primero, como tú bien has dicho, tienes que empezar a estar bien tú. Y estos primeros encuentros que tienes después de esa custodia compartida, bueno, como veis, Paqui se ha separado, ahora el padre ha pedido la custodia compartida cuando era una custodia normal. Y claro, ese proceso de adaptación, los chavales lo van a llevar mucho más corto que tú. Tú tienes que empezar a trabajar con tus emociones y con tus sentimientos. Y ahora te puedes permitir el enfadarte, el cabrearte, pero ya irás yendo a esa situación. Ahora, Paqui, haz lo que hemos hecho de ejercicio. ¿Qué me están queriendo decir con su ponerse detrás de la consola? ¿Qué me están queriendo decir con que llegan a casa? Porque a mí me están diciendo unas determinadas cosas que si quieres la semana que viene lo vemos en la escuela de padres. Pero claro, están diciendo unas cosas como que en casa me siento confiado, en casa me siento tranquilo, en casa no quiero hablar del tema. Tú búscate cualquier explicación que a ti te ayude a intervenir con las emociones de tu hijo, sea Álvaro o sea cualquiera de los otros. Pero en ese sentido, eres tú la que tienes que empezar a gestionar tus emociones, entender que tus emociones en un momento determinado se van a intensificar, que es normal. Ahora, si tú lo vas haciendo, ellos poco a poco lo van haciendo. Pero búscale un sentido a esos comportamientos que ellos hacen, que te va a ayudar a enfrentarte y adaptarte mucho mejor a esa situación. Lo miro desde la pena, entonces algunas veces no soy objetiva. Claro, por eso la pena te la tienes que trabajar tú, la culpa te la tienes que trabajar tú, no ellos. ¿Vale? Encuéntrale un sentido, tú tómate tu tiempo y tu espacio y de alguna forma también ya iremos también viendo cómo tienes que ir gestionándolo y cómo va funcionando lo que estás haciendo en ese aspecto. Lleva una semana, 2 semanas, pues normal todas esas sensaciones, ¿vale? Vale. Muchas gracias, Gaby. A ti, Paqui, un placer. Te dan ánimo en el chat. Dice, ánimo, Paqui. Un beso. Hasta la semana que viene. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.